don Roberto Moro está con ustedes en este consultorio de bolsa. 8.143 puntos el IBEX. ¿Cuál es su escenario más probable, don Roberto? Bueno, la verdad es que ha cambiado poco, ¿no?, con respecto a lo que veíamos en semanas, incluso meses precedentes. Aunque a corto plazo sí cabe apuntar algunas connotaciones negativas, al menos con respecto a las últimas semanas, ¿no? Es el caso del IBEX, que ha perdido esa zona de soporte que le proporcionaba la franja entre 8.260 y 8.170 aproximadamente, y caso de que permaneciera por debajo ya serían dos precios de cierre, ¿no? Algo similar está sucediendo en el Eurostoxx, en el CAC 40, en el FTSE 100, que están perdiendo, digamos, sus soportes de corto plazo. El único que permanece por encima es el DAX, curiosamente, es sin duda el que marca la pauta, así que la divergencia creo que, al menos a corto plazo, es interesantísima. Yo estaría pendiente, vigilante de dos niveles en especial. Por un lado, en el caso del DAX, la zona de los 8.070, sí, me parece de la suficiente consideración en precios de cierre, como para pensar en cualquiera de los dos escenarios, o bien de rebote o bien de corrección. Por debajo creo que asistiríamos a una corrección más profunda de la que hemos tenido hasta ahora, y que probablemente coincidiría en el tiempo con pérdida en el caso del SP500, y quizá esto sea más relevante, de la zona de 1.595, que no solamente fueron los máximos de la semana pasada, sino que también fue el máximo relativo anterior, y por añadidura el 0,618% de la última subida, que comenzó en 1.537. Y si acaso añadir algo que a mi entender puede resultar sintomático, y es la pérdida de soportes importantes en el índice sectorial bancario europeo, ¿no? La zona de 112,70 era un soporte importante, cuya pérdida, además dejándonos arriba una formación de hombro cabeza a hombro, anticipa correcciones hacia la zona como mínimo de 102. Así que, bueno, un dato creo que relevante y a tener en cuenta para la evolución futura. En Madrid pregunta doña María. Buenos días, doña María. Hola, buenos días. Mire, quería consultar porque resulta que tenía unas preferentes de Repsol, y ya lo van a liquidar esto. Sí. Entonces nos dan la mitad del dinero en obligación, no es de Repsol, y la otra mitad en dinero. Entonces lo que dan en metálico, yo pensaba si sería bueno meterlo en acciones de Repsol. Bien, pues a ver qué opina don Roberto sobre cómo están las acciones de Repsol. Ahora cuestan 17,47 € cada una. Está subiendo el 1%. Bueno, yo a corto plazo no lo veo claro. Está teniendo una corrección superior a la que ha tenido en las últimas semanas. Está perdiendo zonas de soporte relevantes, como fueron los máximos relativos anteriores, en 17,50, 17,55, o los está tanteando, está justamente ahí. Pero ayer ya estuvo cerquita de la zona de 17, ¿no? Por lo tanto, y dado que me parece más probable ese escenario de pérdida de soportes en el conjunto de los índices, pues yo no compraría prácticamente nada en el momento actual, salvo alguna cosa demasiado puntual, que por ejemplo no es el caso de Repsol. Yo esperaría tranquilamente en liquidez a ver la evolución próxima, y por próxima entiendo que no debería pasar más allá de una semana o 10 días, ¿no? Tan próxima, ni siquiera el verano, que los veranos son complicados siempre. Sí, es más, yo creo que se puede perfectamente producir esa corrección de la que tanto tiempo llevamos hablando, al menos hoy, que no acaba de llegar, ¿no? A ver, aquí en Barcelona, don Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Mire, en primer lugar quisiera decirle que no se oye apenas a ustedes desde Barcelona, no se les coge bien, no entiendo por qué, pero últimamente no se les puede apenas ni oír siquiera. Lo miraremos, use las alternativas, se escucha muy bien por la TDT, la radio de la TDT, y luego por internet también, a través de negocios.com puede hacerlo. Por internet es que no tengo internet. De todas formas, quisiera preguntarle al señor analista, que para mí es el señor Moro el mejor que hay por ahí. Muchas gracias. Por Red Eléctrica, tengo que venderlo dentro de un mes, si le parece bien que se venda ya o que tarde un mes más o menos, si puede tener todavía un recorrido. Ayer perdió 1 euro, a ver qué le parece, si venderlo o no, o dejarlo un poquito más. Muy bien, vamos a verlo. Esta Red Eléctrica ahora a 41,97 €, con un rebote del 0,9%, está recuperando una parte de lo que ayer perdió.
¿Cómo lo ve, don Roberto? Yo lo vincularía prácticamente incluso a la evolución del propio IBEX, ¿no? No creo que haya ningún título que de manera autónoma, si acaso quizá Inditex, ¿no? Que siempre ha ido un poco más a su aire, pero no con tendencias principales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si el IBEX empieza a consolidar por debajo de 8.100, y eso probablemente pasaría por una red eléctrica por debajo de la zona de 40-50, yo ya sí vendería, me desharía probablemente de red eléctrica. Ahora pregunta, hablaremos de Inditex en algún momento, que por cierto está reduciendo los recortes, ahora son del 0, está a punto de darse la vuelta. Empezó cotizando las cuentas con caídas del 1,5 y ahora ya está casi dándose la vuelta. A ver, en Cantabria, don José Javier, buenos días. Hola, buenos días, don Vicente, y un saludo para el señor Moro. Mi pregunta era sobre la mesa. Mira, las tengo compradas a 2,60 y me gustaría a fin de año a ver cómo lo ve el señor Moro, porque bueno, la verdad que el dinero me haría falta para fin de año. A ver cómo ve el señor Moro. Muy bien, pues le va ganando algo más de €1. Gamesa está a 3,76, ahora sube el 1,7%. ¿Qué le propondría, don Roberto? Vaya escalada de Gamesa sin parar desde los mínimos de hace un año. Sí, además algo relativamente predecible, ¿no? De las pocas cosas que en ocasiones salen bien y dices siempre, pues te entra la satisfacción, ¿no? Era un título desde hace tiempo bastante alcista y bueno, pues así lo está demostrando. Yo creo que a lo mejor lo que al final nos puede dejar mejores sensaciones, y sobre todo con el escenario que al menos manejo yo, y que probablemente después de la corrección nos lleve a visitar incluso niveles próximos a los que nos podemos encontrar en la actualidad y quizá un poquito por debajo. Es decir, yo no soy excesivamente pesimista, pero sea que contemple correcciones incluso que pudieran comenzar en breve, ¿no? Sí. Por lo tanto, evidentemente Gamesa, después de todo este recorrido tan tremendamente alcista, en algún momento sin duda ha de consolidar, y yo pondría un stop que situaría, y máxime con la posición que arrastra nuestro oyente tan maravillosa, yo no dejaría que se me fuera ya en precios de cero por debajo de 3,60, 3,62 en ningún caso. O sea, le pondría ahí un stop de salida si sea cual sea la evolución. Por supuesto que cuanto más pasa el tiempo y no se produzca esa corrección, tampoco creo que le quede demasiada verticalidad a la subida, ¿no? Díganos algo de Inditex técnicamente, ya que hemos hablado mucho fundamentalmente hoy por sus cuentas. Ahora está 97,58, cae un poquitín, 0,3%. Sí, yo lo veo un poco falta de estrategia por completo, ¿no? Se está moviendo alrededor de la zona pivote de los 100 euros, y esos 4 o 5 euros arriba o abajo es donde se está moviendo, ¿no? Ahora se está moviendo pues por los entornos de 98 aproximadamente, es decir, lo veo carente de estrategia, ¿no? Simplemente para que aquellos que tienen títulos de Inditex los mantengan, no hay ningún problema en la actualidad. Quizá el incorporarnos a unas posibles compras ahora, pues tampoco, porque estamos a 2 puntos de esa zona pivote. De igual manera, anticiparnos a un giro del mercado y tomar posiciones vendedoras, algo que no aconseja ni la propia evolución del mercado ni la propia evolución del título en cuestión, así que no. Preguntas para don Roberto. Tenemos a don Manuel en Córdoba. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. Adelante. El señor Moro ha hablado de otros índices al comienzo, soporte y esas cosas, pero del IBEX no ha dicho nada en cuanto a soporte, o al menos no me he enterado. ¿Del IBEX? Y su relación con Santander, sí, el soporte que tiene. Atendiendo a la sensatez que le caracteriza al señor Moro, ¿entraría usted en Santander tal y como está el precio ahora mismo? A ver, Santander a 5,32 euros, está subiendo un 0,4%. Bueno, empezando por el final, si acaso y como mucho, solo para intradía o para 1 o 2 jornadas, ¿no? Porque al entender el soporte clave de corto plazo es la zona de 5,28. En cuanto veamos cierres por debajo de 5,28, me parece mucho más probable que se ataquen niveles de 5. Aparte de que lo que ha hecho ha sido romper una formación triangular, y lo hizo en la jornada de ayer y dejando un hueco bajista, es decir, digamos que son las rupturas que a los analistas técnicos nos gustan, sobre todo por la fiabilidad que aportan. Así que, como mucho, insisto, de tomar posiciones de muy corto plazo, prácticamente de intradía. De no ser así, me parece más probable que
acabe siguiendo el camino que ayer, por ejemplo, empezó a apuntar BBVA, rompiendo esa misma zona de soporte, la zona coherente, ¿no? Y también haciendo que el propio IBEX perdiera la zona de soporte, que es lo que comentaba al principio, que le proporcionaba esa franja entre 8.220 y 8.170, es decir, todo lo que sea permanecer en precios de cierre por debajo de 8.170 abunda en un escenario bajista correctivo hacia la zona de 7.600, al menos eso es lo que yo manejo. Y ahí anda ahora, por debajo de ese nivel. Y es más, caso de cerrar por debajo, ya serían 2 precios de cierre por debajo del soporte, ¿no? Lo cual empezaría a añadir fiabilidad probablemente al movimiento. Y eso que el IBEX es el más fuerte entre los europeos, porque los demás están flojuchos, y en particular la bolsa alemana, el DAX ahí está bajando un 0,1%, se ha publicado, como saben, el dato de IPC confirmado en el mes de mayo, con una subida de 4 décimas mensuales. En términos interanuales, el 1,5% de inflación tienen los alemanes, el 1,7% en España. Y el armonizado, pues se confirma en 3 décimas mensuales y se ha revisado significativamente a la baja hasta el 1,6% en términos interanuales. Recordamos este dato para los seguidores de la macroeconomía. Y ahora pregunta en Madrid. Don Gabriel, buenos días, don Gabriel. Sí, buenos días. Pues mi pregunta para el señor Moro era preguntarle si sabe a qué precio ha entrado el grupo NHA. Es un grupo chino en NH Hoteles, que han comprado el 20%, y por favor, pues que me diga su opinión técnica del valor. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabe usted eso, don Roberto? No, el precio al que ha entrado este accionista chino no lo desconozco. En cuanto al aspecto técnico, está muy lateral. Lleva pues desde mediados de abril aproximadamente moviéndose en una franja entre 2,50 aproximadamente y 2,82, 2,85, ¿no? Y es que poco más hay. La verdad es que se puede apuntar bien poco con respecto al valor. Solamente la ruptura de cualquiera de los dos lados, o bien de la base por debajo de 2,50 o bien por encima de 2,80, nos haría pensar en un recorrido en principio tampoco mucho más allá. Estaríamos hablando de 30 céntimos, pero bueno, para algo que cotiza por debajo de 3, evidentemente estamos hablando de un movimiento aproximadamente de un 10%. Pero yo creo que para tener alguna posibilidad estratégica debemos esperar a que suceda una de las dos cosas: rupturas por encima de 2,80 confirmadas en precios de cierre, o rupturas también con precios de cierre por debajo de 2,50. La verdad es que mientras tanto yo al menos no le veo color. Hoy tiene buen rebote en NH Hoteles, 2,64 euros, sube el 3%. Y yo le invito a don Gabriel, si tiene mucho interés en conocer el precio final que paga HNA por el 20% de NH Hoteles, según las fuentes que nosotros tenemos, es por el 20% de NH Hoteles se pagan 234 millones de euros. Así que haga una cuenta sencilla y obtendrá el precio. En Valladolid, don Daniel, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar sobre BBV. Quería saber solo resistencias y dónde podría entrar. Gracias. Gracias. Para entrar en BBV, ahí tenemos la cotización ahora a 6,85 euros, con esta subida del 0,6%. Don Roberto. Yo creo que solo en zonas cercanas a 6,5, ¿no? 6,5 fueron los máximos de octubre del año pasado, también de septiembre. Fueron los mínimos de abril de este año y origen del último impulso alcista. Y una vez roto el soporte de los 7 euros, que ahora pasa a convertirse en la importante referencia como resistencia, yo creo que el escenario natural debiera ser buscar esa zona de 6,5. Coherente, por otro lado, con el IBEX buscando esos 7.600 aproximadamente de los que hablábamos anteriormente. Así que, de hecho, y anticipándome un poco al final del programa, esta sería, a mi entender, una buena estrategia para cortos. Pero guarde algo para el minuto de oro, Roberto. Mañana de IPCs en Europa. Estamos comparando cómo está la inflación en los diferentes países. 1,7 en España, 1,5 en Alemania, en Italia. Está mucho más baja de lo que se esperaba. Está en el 1,1% en el mes de mayo en términos interanuales. Se esperaba un 1,2%. La anterior estaba en el 1,4%. Por lo tanto, es casi una bajada de precios. Según estamos viendo en términos mensuales, precios planos, 0,0%. Respirará aliviado el BCE.
El caso italiano sí, pero claro, el BCE es sobre todo Alemania y a ellos les ha subido y no estarán muy contentos. Pregunta ahora nuestro consultorio de bolsa en Madrid, doña Jacinta. Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo para todos. Muchas gracias. Pues mire, yo quería preguntar por Ferrovial, por favor, para entrar. ¿Cómo lo ve don Roberto? Muy bien, vamos a ver, Ferrovial para entrar, cotiza a 2,17 €, con esta subida del 0,7%, viene corrigiendo la subida hasta los máximos históricos que conquistó a mediados del mes de mayo. Bueno, para intentar compras de corto plazo, esta zona que tanteó ayer, los 12 euros, es un buen soporte. Es un buen soporte de corto, casi ya incluso de medio plazo, y por lo tanto probablemente uno de los pocos títulos que todavía pueda admitir alguna compra especulativa, y aún así para el corto plazo, ¿no? Es lo que opino en este momento, a fecha 12 de junio. Igual en la semana que viene resulta que se ha renovado el escenario alcista y por lo tanto puedo hablar con un mayor optimismo, ¿no? Pero vamos, si nos atenemos al corto plazo, el último nivel que permite tomar alguna posición compradora es 12, y por supuesto con precios de cierre por debajo de 12, no solamente Ferrovial, sino yo creo que absolutamente nada no sería, a mi entender, susceptible de compra, sino más bien de lo contrario, y no sé, olvidarnos un poco de lo que parece ser el tema y la pregunta recurrente en los consultorios. ¿Cuándo cree que ha llegado el momento de comprar? ¿Cuándo? ¿Cómo podré comprar BBVA o Santander o Telefónica? ¿Cómo estará? Pues ni idea. A cómo llegará a estar, pues ni idea. Pero ¿por qué no tratamos de sé que todos tenemos el chip alcista en la cabeza, ¿no? Pero vamos a tratar de aprovechar las caídas mientras duren, que el mercado nos dará señales de vuelta en la tendencia bajista, antes que tratar de plantearnos un nivel determinado en el que volver a retomar las compras, ¿no? Que llegará, sin duda, si todo en la vida es cíclico. En Barcelona, don Juan Carlos, buenos días. Hola, buen día. Quería preguntar por Acciona. ¿Para entrar o porque está dentro? No, estoy en ella, y después del martillo pilón que hizo ayer, ¿qué esperamos de ella? Muy bien, pues vamos a ver cómo está Acciona. Gracias, don Juan Carlos. Buen día. Está a 44,91, rebota el 0,5%. Sí. Efectivamente, hizo el martillo pilón, como dicen ustedes los técnicos. Sí, ese martillo pilón puede propiciar un cierto rebote a corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que y no es algo que por lo que yo me suelo guiar demasiado, pero incluso la directriz que guiaba al movimiento, la directriz alcista que guiaba al movimiento desde finales de marzo, principios de abril, en la jornada del viernes pasado ya quedó rota, ¿no? O el jueves, no recuerdo bien. Y eso no es bueno. No es bueno, es más, podría estar dejando incluso una ligerísima formación de hombro, cabeza a hombro, en fin, todavía incipiente y sobre todo no demasiado clara. Yo en este caso, así como prácticamente en cualquier análisis que pueda hacer, voy a estar un tanto mediatizado por lo que me parece el escenario general, ¿no? Y me parece más probable un escenario de corrección, aunque sea simplemente a corto plazo. Por lo tanto, confiar en este rebote pues exclusivamente para la jornada de hoy probablemente, y sobre todo si empezamos a ver precios de cierre por debajo de los mínimos de ayer o del cierre de ayer, y sobre todo por debajo de 43.30, me parece que aunque el soporte evidente lo tiene en 42.40, por debajo del precio de cierre de ayer, yo me empezaría a preocupar, y mucho, lo suficiente como para deshacer posiciones. Insisto, el cierre de ayer, y estamos hablando de cierre de ayer en 44.70, así que para mí esa pasaría a ser la referencia. Muy bien, minuto de oro, aunque ya ha desvelado una parte, ¿no, Roberto? Sí, por desgracia además pues tampoco puedo ser demasiado optimista, ¿no? Sobre todo por tratar de darle coherencia a la pérdida de ese soporte importante que comentaba anteriormente en el índice sectorial bancario europeo. Y siendo así, me parece probable que posiciones cortas, tanto en BBVA como en Mafre, pudieran funcionar perfectamente, ¿no? En tanto que France Telecom también me parece un título eminentemente bajista. Y el único título que hoy por hoy me podría infundir una cierta, bueno, el único, de
los pocos que me podrían infundir una cierta sensación alcista, Vivendi, simplemente por la contundencia del soporte de medio y largo plazo en el que está. El mercado da razón en parte a don Roberto, se está otra vez yendo a territorio rojo en buena parte de Europa, salvo el IBEX que ahí aguanta, los demás ya están bajando un poquito. Ahí tenemos volatilidad en el mercado.